Ahí está. Bien. ¿Cuál es la estructura del partido? A nivel de lo que nosotros o todo el partido, además del Comité Ejecutivo Nacional, sus órganos que ayer estuvieron viendo, el Consejo Nacional, la Asamblea Nacional, la Permanente, etcétera, pues obviamente que en todos los estados tenemos igualmente una estructura que es la que nos apoya a llevar el trabajo del partido en cada una de sus entidades. En este caso tenemos la Asamblea Estatal, el Consejo Estatal y sus comisiones también, la Comisión Permanente Estatal, el Comité Directivo Estatal, la Asamblea Municipal, los comités directivos municipales, las delegaciones municipales y las comisiones organizadoras. Todos estos órganos son los que el ROEM de alguna manera nos plantea algunas cuestiones normativas, y es importante también que tomamos en cuenta que en el caso de la Ciudad de México, en todos los momentos que yo me esté refiriendo al Comité Directivo Estatal, pues es aplicable al Comité Directivo Regional, y el término Comité Directivo Municipal, pues es aplicable para los comités directivos de las demarcaciones territoriales, ¿no? Para que homologuemos ahí este criterio. Ahora bien, derivado de la reforma que hicimos en el 2015, una reforma de estatutos, pues la Comisión Permanente Nacional es la encargada de vigilar la renovación o la operación de todos estos órganos del partido, ¿no? Como lo señala el artículo 53b, igualmente es la responsable de la organización de todos los órganos. Esto, la Permanente Nacional lo lleva a cabo a través del CEN. Este es un artículo que ustedes van a encontrar en el ROEN como un 13 bis, que es el agregado que hicimos en ese entonces. Y además, el tema de todas las acciones afirmativas, porque en algunas cuestiones ustedes van a ver que el ROEM quizás no señale temas de paridad de género de 50-50 en la integración de órganos, pero por medio de acciones afirmativas que sacamos, pues es como encontramos en el artículo 21 bis. Esto ustedes lo habrán visto en la elección de comités estatales que tuvimos el año pasado, porque sin que estatutariamente se nos normara, ahorita tenemos 17 presidentas estatales que fueron electas ya el año pasado en este esquema de buscar que tengamos una paridad también en todos nuestros comités estatales. Bien, de acuerdo al artículo primero del ROEM, pues que empezamos con el primer órgano, que es la Asamblea Estatal. Pues la Asamblea Estatal se encarga de verificar el informe del presidente, elegir a los consejeros estatales y a los consejeros nacionales, que es por el tema que ustedes hoy están tomando esta capacitación, y además de asuntos que pudiera eventualmente poner a su consideración el CDE o el CEP. La Asamblea se reúne cada 3 años. La convoca el CDE, la puede convocar supletoriamente el CEN, puede ser a solicitud del Consejo Estatal por 2/3 partes de los comités directivos municipales o a solicitud de 1/3 de los militantes. Para su funcionamiento se emiten lineamientos y el CEN es el que autoriza las convocatorias, así como estos lineamientos. Toda Asamblea Estatal tiene unos lineamientos respecto a su operación y todos son aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional. En consecuencia, los acuerdos de las asambleas también son ratificados por el CEN y eventualmente la Comisión Permanente Nacional tiene una facultad de veto si algunos acuerdos que llegara a tomar la propia asamblea pues no están acordes a las disposiciones reglamentarias. ¿Cómo se integra el quórum de la asamblea? De acuerdo al artículo 3 del ROEM. Esto es muy importante. Se integra cuando está presente la Comisión Permanente Estatal o la delegación que designa. Esto quiere decir que la permanente pueden determinar todos los integrantes, es decir, sus 38 integrantes, o eventualmente, si consideran que algunos tuvieran problemas de asistir o así lo determinara la mayoría de la permanente, pues pueden designar una delegación que incluso puede ser de 10 personas, pero si ya fue aprobado en una sesión que es la delegación, con que esos 10 asistan es más que suficiente. Y por lo menos más de la mitad de las delegaciones acreditadas en tiempo y forma de las estructuras municipales. Este tema es muy importante y se los voy a explicar. Lo que busca este segundo punto es que la asamblea tenga una representación importante de las estructuras municipales del partido. Les voy a poner un ejemplo. Una vez tuvimos una experiencia en un estado, teníamos
acreditadas 17 delegaciones para participar, que era el tope de lo que tenía. Y pues como ustedes verán, el tercio de 17 términos más o menos redondeados nos da que eran 6. Sin embargo, esa asamblea tuvo un problema de quórum. No habían llegado las 9 que se requerían, pero sí teníamos 6. Y entonces ahí había que aplicar un criterio para determinar si iniciábamos la asamblea o no. En este caso estarán de acuerdo que la mitad era mayor que el tercio y en consecuencia pues no pudimos darle inicio a esta asamblea porque no teníamos el quórum que se requería. Asimismo, es importante considerar que las delegaciones se toman como presentes cuando se registra la mayoría de sus respectivos delegados numerarios y una vez que inicia la asamblea, las delegaciones tienen derecho de voto si la mayoría de los que se registran lo ejercen. Esto es, una delegación de 50 personas requiere 26 de sus militantes que se registran 28, y para que su voto sea válido, pues necesitamos que lo emitan al menos 15. Si votaran 13, pues esa votación no contaría para los acuerdos que se tomarían en esta asamblea. ¿Quiénes son en completo ya todos los delegados numerarios que asisten en la asamblea? Pues como dijimos, los miembros de la permanente, los presidentes de los comités directivos municipales y todos los militantes que tengan al menos un año de militancia al día de la asamblea y que estén vigentes en el cumplimiento de sus obligaciones, que ya nos comentó ahorita Bogart. Y de igual manera, en los municipios donde no haya asamblea, en este caso, por tener menos de 31 militantes con al menos un año, pues todos ellos tienen también derecho de participar y lo hacen a través de un sorteo que se lleva a cabo en el Comité Directivo Estatal. Es importante, antes de que siga avanzando, que cada vez que tenemos un evento normativo como una asamblea estatal, una elección de comité estatal o una elección de comité municipal, siempre emitimos normas complementarias, porque incluso hay algunas cosas que en el estatuto ni en el reglamento tenemos considerados y es ahí cuando aplicamos el tema de las normas complementarias. Lo bueno es que ustedes para el tema de la evaluación pues es necesario que conozcan al menos los temas del estatuto y del reglamento y no necesariamente de las normas complementarias, pero es importante que lo tomen ustedes en cuenta, que si eventualmente al estar estudiando les surge la duda de que algo no está contemplado o cómo pudiera ser, seguramente la norma complementaria lo registraría. Ahora bien, ¿cómo se lleva el voto en las asambleas estatales? Pues los votos de cada delegación es igual al número de integrantes. Quiere decir que su voto vale 1 a 1, el de cada uno de los militantes. Sin embargo, en el caso de la comisión permanente sí tiene un voto diferenciado. En el caso de la permanente tiene un voto que es equivalente al promedio de las delegaciones presentes, sin que pueda ser mayor a un 10% o menor a un 5%. En los casos donde es mayor el voto del promedio de las delegaciones al 10% que el de la permanente, pues se le asigna 10, donde es menor al 5, se le asigna el 5. Les explico brevemente esto en qué consiste. Por ejemplo, supongamos que tenemos una asamblea estatal en el estado de Baja California, que son cinco delegaciones y que asisten 400 personas. Esto quiere decir que esas 400 personas correspondientes a 5 delegaciones tendrían un promedio de 80 personas por delegación. Ajá. El 10% de esos 80, digamos que con estos 480 en promedio, vamos a ver. La permanente estatal, supongamos que van 30 personas. Obviamente 80 es mayor que 30. Quiere decir que todas las delegaciones, cada una, tiene más votos que la delegación de la Comisión Permanente Estatal, en donde solamente son 30 personas. Sin embargo, esto no quiere decir que le vamos a dar para que tenga 80 votos equivalentes. Este artículo justamente nos dice que no le vamos a dar una sobrerepresentación y que a lo más que va a tener es el 10%. En este caso, fueron 400 personas. El 10% de ese 400 son 40 y el 5% serían 20. Como ya vimos que el voto de la permanente es menor que el 10%, entonces le vamos a equivaler a que en lugar de esos 30 votos, va a tener 40 votos. Ese 40 lo dividimos entre sus 35 integrantes y quiere decir que cada delegado de la comisión permanente
va a tener un voto equivalente a 1.6. O sea, ya no va a ser de a 1 como sí aplica para los delegados de las delegaciones municipales. Y en el caso de ellos de la permanente, cada uno de los que voten, cuando yo vote por una persona, en lugar de darle un voto, le voy a dar un voto equivalente al 1.6. Si ustedes recuerdan, en el tema de las asambleas estatales, el tema de los empates es un poco difícil que ocurra, porque justamente este voto de la permanente es lo que hace que nos den fracciones decimales, y de esta manera, pues los desempates, la mayoría de los casos se van solventando. Esto es importante porque tanto para la votación del Consejo Estatal como de los consejeros nacionales aplica este criterio del 10% o el 5% para determinar el voto por medio de la Comisión Permanente Estatal. Ahora bien, de acuerdo a los estatutos, vamos a pasar a un siguiente órgano, que es el Consejo Estatal. En el tema del Consejo Estatal, pues bueno, está conformado por el presidente, el secretario general, el gobernador del estado si lo hubiera, el coordinador de diputados locales, si tuviéramos diputados locales, los senadores del partido, el tesorero estatal, el coordinador estatal de alcaldes, síndicos y regidores. Esta es una sola persona que ocupa estos tres, la representación de estos tres funcionarios. Asimismo, los consejeros que ya tengan más de 20 años como consejeros, que los conocemos como los vitalicios, la titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, el titular de la Secretaría de Acción Juvenil, y no menos de 40 ni más de 100 militantes, quienes deberán tener un 50% de cada género. Ahora vamos a ver la siguiente lámina. De acuerdo con el artículo 62 de los estatutos, el Consejo Estatal se renueva el año siguiente de la elección de diputados federales, y es concurrente con la elección del Consejo Nacional, que es lo que van a ver en esta situación. O sea, el año pasado tuvimos elecciones federales, estamos en el segundo semestre, en este segundo semestre vamos a renovar el Consejo Estatal, y lo que nos va a marcar la guía es la renovación del Consejo Nacional. Por eso, como lo decían, pues estamos esperando ya que el lunes en la noche o el martes muy temprano vamos a tener ya la convocatoria nacional, y automáticamente vamos a empezar a activar todo el tema de la renovación de los consejos estatales. Duran en su cargo 3 años, pueden ser reelectos los consejeros. Quien falta 2 sesiones sin causa justificada por ese hecho puede causar baja, y en este caso manejamos 2 listas de asistencia. Una es la que se hace al inicio de la sesión del consejo, y otra es la que se maneja también al cierre de la sesión, y de esa manera pues garantizamos que la asistencia es efectiva, pues que tienen que estar todo el tiempo. Cuando ocurren vacantes por el consejo, a propuesta del presidente, pues el propio consejo nombra a los sustitutos, y por causa grave, pues el consejo puede remover a sus miembros con el voto de 2/3 partes de los que estén presentes en ese momento. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para ser consejero estatal? Tener una militancia de 5 años al día de la Asamblea Estatal, haber significado por la lealtad a la doctrina, la observancia de los estatutos, no haber sido sancionado por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, acreditar la evaluación correspondiente en los términos de la convocatoria y lineamientos, en este caso, que se publicarán junto con la convocatoria nacional, acreditar el haber participado como integrante de algún comité municipal, estatal, nacional, consejero estatal, o haber participado como candidato a algún cargo de elección popular como propietario, y no haber sido de baja como consejero nacional o estatal en los 3 años inmediatos. Esto es, si quieres ser ahorita consejero, ¿cómo lo pides? Si en los últimos 3 te dieron de baja, no tendría sentido. No querías ser consejero cuando ya lo eras y te causaste por alguna razón baja. Ahora bien, respecto al número del consejo, hace rato decíamos que era no menos de 40 y no más de 100. Esto se determina en el artículo 14 del RUEM, y ahí es donde nos marca los parámetros para determinar de qué tamaño o cuántos son los integrantes que se van a elegir en una asamblea estatal. Cuando en un estado de más de 9,000 militantes, pues se eligen 100 consejeros. Cuando tenemos entre 6,000 y 8,999, se eligen 90 consejeros. Cuando tenemos 3,000 y 5,999, se eligen 80. Y cuando la entidad tiene un número hasta de 2,999 o menos, pues le corresponden 60 consejeros. De esta manera, pues bueno, lo que se busca es dar una representación con algún parámetro equivalente al número de militantes que tiene el Estado.
¿Cómo elegimos a los consejeros nacionales, a los consejeros estatales? Pues los elegimos en una asamblea estatal. Estas propuestas de consejeros son electos en asambleas municipales, pero ¿cómo determinamos cuántas propuestas puede emitir cada municipio? Para esto tomamos 3 criterios que nos marca el artículo 15 del REVEM, que combinados no es que es como los tenemos. Esto es el número de militantes en el municipio, eso ya por eso le da un peso específico. Los votos obtenidos en la última elección de diputados locales, o sea, cuánto le aportó el municipio a la votación total en el estado, y la efectividad electoral. Esto quiere decir, podemos tener un municipio no con muchos militantes, no aportó muchos votos, pero localmente fue muy competitivo en la elección contra los demás partidos. Todo esto se combina y las operaciones que se describen ahí mismo en el ROEM, pero que no detallaremos en este caso, es lo que determina hasta cuántas propuestas salen por cada municipio. Aquí quiero comentarles que aunque el ROEM no lo señala, por ejemplo, si a un municipio le tocan 3 propuestas, en la norma complementaria, lo que nosotros hacemos es poner que ese número siempre sea par, es decir, el 3 se sube a 4, de tal manera que se puedan salir de manera paritaria 2 candidatas al consejo y 2 candidatos al consejo. Esto lo que nos garantiza es que en todo momento llevemos tantas propuestas de ambos géneros a la Asamblea Estatal y que eventualmente pues también podamos garantizar la paridad al momento de que se eligen en la Asamblea Estatal. La elección, como lo dije, se realiza en las asambleas municipales y aquí es importante señalar que el Comité Directivo Estatal tiene una facultad muy particular, que ellos pueden proponer hasta el 10% de militantes que puedan participar en la Asamblea Estatal. Esto es, una Asamblea Estatal va a elegir 100 consejeros, resulta ser que de todas las asambleas municipales se obtuvieron 120 propuestas. Bueno, el Comité Estatal, sin necesidad de que vayan a una asamblea municipal, pero sí que cumplan con todos los requisitos, puede proponer 12 de manera directa y se sumarían a la boleta de esa asamblea. Obviamente son considerando género, o sea, serían 6 candidatos y 6 candidatos. ¿Sí es? Bien. Finalmente, si una asamblea no se lleva a cabo o no elige a sus consejeros, en este caso el CEN resuelve lo conducente. Ya hemos tenido casos y la verdad es que ahí lo que determinamos es que se reprograma la asamblea estatal porque pues, prácticamente los consejeros, los candidatos a consejeros y los delegados pues ya los tenemos, ¿no? Nada más es reprogramar el acto nuevamente. Ahora bien, ¿cómo se eligen los consejeros nacionales? Menciona el Consejo Nacional porque sí lo señala el ROEM. Digamos, el estatuto lo maneja, pero lo manda a que se nombre el ROEM porque finalmente en las asambleas estatales es donde se lleva a cabo su elección. En este caso, el Consejo, todos los estados en suma, proponen o eligen hasta 270 consejeros. Los 30 restantes son los que corresponden proponer a la Comisión Permanente Nacional. Y en este caso, se consideran igual criterios para distribuir, nada más que ahí en lugar de una suma global, como lo vimos hace rato, aquí son por separado. Quiere decir, primero asigno 90, considerando la competitividad electoral de cada estado, que es lo mismo como le fue al partido en la elección federal con respecto a los otros partidos en su estado, 90 más por la aportación de cada estado a la votación nacional. Quiere decir, acuérdense que es importante este dato porque es lo que nos ayuda al tema de los plubis, mientras más votación tengamos, y 90 también se distribuyen de acuerdo a la aportación de cada estado respecto al número de militantes. Son criterios similares y lo que buscan es que si bien no puedes tener un padrón grande, pero si eres muy competitivo en tu estado, pues es un peso para que puedas tener posibilidad de más consejeros nacionales. El procedimiento para la elección es el mismo que el Consejo Estatal. ¿Esto qué quiere decir? Se van a las asambleas municipales, salen propuestos en par y de ahí van a la asamblea estatal. Una diferencia aquí es que en el tema del Consejo Nacional o de consejeros nacionales, el Comité Estatal no tiene derecho a proponer candidatos de manera directa y además otra diferencia es que si la asamblea no elige a sus consejeros, no se reprograma una nueva asamblea. ¿Por qué no se reprograma? Pues porque ya no hay tiempo, porque la Asamblea Nacional ya también tiene una fecha establecida y seguramente no va a dar tiempo para reponer esa Asamblea Estatal antes de que ello ocurra. Y ahí estos candidatos o estos consejeros pues se eligen mediante un sorteo que se lleva a cabo en la Comisión Permanente Nacional. Perdón, ahí dice estatal, le voy a corregir, son electos
por la permanente nacional. Ahí hay que hacer un ajuste y yo me encargo ahorita de hacerlo. Bien, ahora, ¿cuáles son las principales facultades del Consejo Estatal? Esto es muy importante porque el Consejo designa los 30 militantes que integran la Comisión Permanente Estatal, elige también a propuesta del presidente al tesorero estatal, designa las comisiones de orden y disciplina intrapartidista, así como la de vigilancia, también conforma las comisiones que estime pertinentes, integradas por consejeros o militantes, examina y autoriza los presupuestos del CD y de los CDM, así como revisa las cuentas de estos comités, y además autoriza a la Comisión Permanente Estatal a suscribir convenios de coalición, que es un tema muy importante, y además aprueba la plataforma del partido para las elecciones en el tema de los para registrarlas, digamos, y una vez son aprobadas. Aquí hay otro tema que también tiene el Consejo, no viene aquí, pero acuérdense que también eventualmente cuando es los candidatos de elección popular, pues el Consejo Estatal elige también las propuestas para la lista de senadores, ¿no? Plurinominales. Ahora bien, seguimos con el siguiente órgano importante también en el tema estatal, que es la Comisión Permanente Estatal. Esta se integra por el presidente del comité, el secretario general, el coordinador de los diputados locales, el coordinador de los federales, el gobernador del estado si lo viera, el tesorero estatal, el coordinador de alcaldes, síndicos y regidores, PPM, la titular de Promoción Política de la Mujer, el titular del juvenil, y pues 30 militantes del partido, que son los que ya hace rato comentábamos que elige son la comisión permanente. Ahora bien, ¿cómo se elige esta comisión permanente estatal? Los integrantes de la permanente deben de tener 5 años, al menos 5 años de militancia. La permanente se renueva el segundo semestre del año en que se celebran elecciones ordinarias locales posteriores a la elección del comité directivo estatal. Primero elegimos el comité. Y se eligen en una sesión de consejo, a más tardar 15 días posteriores a que es ratificada el CD por parte del CEN. Y para este caso, para su elección, el presidente de manera directa presenta al consejo una lista de 20 integrantes, donde 15 son mujeres, 15 hombres. Se vota esa lista, de esta manera ya tenemos a los 20 primeros integrantes de la Comisión Permanente Estatal, y lo que continúa es que los propios consejeros proponen al propio consejo a votación para elegir los 10 que faltan. Esto se lleva a cabo donde un consejero puede proponer a una persona y esta persona debe ir propuesta por al menos 2 consejeros, se integra a la lista, se vota, y los primeros 5 lugares de género masculino y los 5 primeros lugares de género femenino son los que se declaran como integrantes de la comisión permanente, y de esta manera tenemos ya a los 30 integrantes que le corresponde al Consejo Estatal elegir como miembros de la Comisión Permanente Estatal. Bueno, ¿cuáles son las principales facultades de la Comisión Permanente? De acuerdo al artículo 67 del Estatuto y 40 del ROEM, pues bueno, es ratificar la elección de los CDMs y designar y remover los designados por causa justificada. Más adelante veremos este proceso. Impulsar acciones afirmativas para garantizar la equidad de género en todos los órganos del Estado, suscribir convenios de coalición previa autorización de la Permanente Nacional, convocar al Consejo Estatal para nombrar a la comisión organizadora de la elección del CD. Esto es muy importante porque normativamente nosotros en fortalecimiento verificamos que el tema para elegir al aseo, pues esa sesión del Consejo sea convocada, como aquí lo dice, por la Permanente Estatal, y de esa manera cumplir con toda la normatividad. Declarar la falta absoluta de la presidencia por sí mismo a petición del secretario general. Una vez que esto ocurre, una facultad es convocar al Consejo Estatal a más tardar en 30 días a partir de que se declara la falta del presidente. Si esto ocurre dentro del primer año, se tiene que nombrar nuevamente un aseo, una comisión estatal organizadora, para llevar a cabo la elección del presidente para concluir el periodo de gestión. Si la falta ocurre dentro de los 2 últimos años, la propia permanente es la que elige al presidente para concluir la gestión, y también designar previo dictamen fundado y motivado las delegaciones en los municipios en los que los comités municipales no funcionen de manera regular. Bien, pasamos ahora al comité directivo estatal.
De acuerdo al artículo 72 del estatuto, lo integra el presidente del comité, el secretario general del comité, la titular de promoción política de la mujer, el titular de tesorería estatal, el tesorero estatal y 7 militantes del partido que residen en la entidad, de los cuales al menos 4 pueden ser de un mismo género. En cuanto de todos estos integrantes, los que son electos de manera directa en la elección que se lleva a cabo, pues están los del inciso F, que son los 7 de la planilla, más el presidente o la presidenta y la o el secretario general. Estos 9 personas son las que se eligen en la jornada electoral y ya de manera dentro de sus facultades, pues el presidente nombra a la titular, él o la presidenta, quien resulta electa, nombra a la titular de PPM, nombra al tesorero, y obviamente, pues en el tema de la acción juvenil, pues ya saben que es un proceso también que se lleva independiente, ya sea en su asamblea o en designación, y de esta manera tenemos integrado lo que es el propio comité directivo estatal. ¿Cuáles son o cómo se lleva a cabo la elección de este comité? Pues bueno, en este caso se renueva el segundo semestre del año en que se celebran elecciones ordinarias locales. Esto es importante porque tuvimos este caso, ustedes recuerdan, elecciones en los estados de Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, en donde hubo elecciones locales. Pues bueno, en el segundo semestre, ahorita en este segundo semestre del año es cuando les toca renovar sus comités. La lleva a cabo la Comisión Estatal Organizadora, que nombra a la Comisión Permanente Nacional la propuesta del Consejo. El Consejo elige a su comisión, esta comisión, a propuesta del presidente en una sesión, y se envía a la propuesta al Comité Nacional para que la Permanente Nacional ratifique esta comisión. Se conforma por 5 militantes que tienen derecho a voz y voto. Hay una secretaría ejecutiva y hay un representante del CEN. Estos 2 tienen únicamente derecho a voz, pero en todo momento están dando seguimiento, vigilando, apoyando y dando opinión de toda la organización de la elección. La convocatoria se emite 60 días antes de la jornada electoral. Esto es importante porque hay unos tiempos mínimos que se tienen que respetar en la elección de un comité directivo estatal, y son principalmente los 30 días de campaña. Esos son mínimos, no se pueden dar menos, y además, por cada punto porcentual de firmas que tiene que recolectar los candidatos, en este caso es el 10% del padrón, por cada punto porcentual se le dan 2 días. Entonces, si es el 10%, pues corresponden a 20 días mínimo que hay que darle, y simplemente ahí ya llevamos 50 días que llevan estos temas así obligatorios de la elección, y en consecuencia los días restantes pues son temas de organización, validación de registros, etc. La elección se realiza en centros de votación donde hay más de 30 militantes con derecho con al menos un año de militancia. Si no hay ese número de más de 30, pues esos militantes se les envía en un municipio o a donde se ubique el centro de votación más próximo a su lugar. Como ya lo dije, el registro es en planilla, y resulta electa la planilla que obtiene la mayoría absoluta de los votos. Si hubiera una elección con 3 candidatos y ninguno obtiene más del 50% de los votos, necesitamos ver que el que haya ganado haya obtenido al menos el 33% de la votación, y además que tenga una diferencia de 5 puntos sobre el segundo lugar. Si no se cumple esta condición, nos vamos a una segunda vuelta que es simultánea. Y la presidencia del CDE podrá reelegirse de forma consecutiva hasta por un periodo de gestión. Ahora bien, ¿cuáles son algunos supuestos? Ya los mencioné básicamente, pero vamos a repasarlos. ¿Cuáles son los supuestos que tenemos en el tema de la elección del Comité Directivo Estatal? Pues el primer supuesto que tenemos es que si lanzamos la convocatoria, se abre los registros y nada más se registra en una planilla. En este caso, se hace una convocatoria al Consejo Estatal para que determine el Consejo si suspende el proceso electivo y declara electa la planilla que se registró. Si la votación en el Consejo determinara que no suspende el proceso, esto no quiere decir que se cancela la elección. Lo que quiere decir es que habrá que llegar hasta las urnas en el día de la jornada electoral, y ahí con los votos que tenga la planilla, pues es como quedará ratificada su elección. Si determinan suspenderlo,
pues se da aviso al Comité Nacional para que procedamos a la ratificación de la elección, y de esa manera no se evita que pues se lleve o se realice toda la logística para llevar la jornada electoral el día que haya sido programada. Si durante el primer año de gestión por alguna causa el presidente se separa de su cargo, como ya comentamos, la Comisión Permanente Estatal nombra una nueva comisión estatal organizadora y se lleva a cabo la elección únicamente para elegir a la presidencia, que sería el periodo de gestión. Si la falta es dentro de los últimos 2 años, pues esa le corresponderá a la Comisión Permanente Estatal elegir al presidente, ¿no? Es importante tomar en cuenta que en todo momento el CEN ratifica la elección, cualquiera de los medios que sean, una vez que se agotan todos los medios impugnativos que se hayan presentado ante las instancias internas de la Comisión de Justicia. Y para la instalación del CDB, esto es muy importante, acuérdense que estamos manejando recursos públicos por el tema del financiamiento del partido, pues debe de mediar acta de entrega-recepción para aclarar muy bien las cosas de lo que se entrega y lo que está recibiendo la persona que es electa. Bien, alguna de las facultades del Comité Estatal es vigilar la observancia de los estatutos, convocar al Consejo y a la Asamblea y eventualmente a la Asamblea Municipal, evaluar el desempeño de los comités municipales, auxiliar el Registro Nacional de Militantes en sus funciones, designar a los representantes del partido en los órganos electorales. Esto es algo muy importante también, determinar la forma en cómo se organiza el municipio, los municipios, que puede haber comités seccionales, etcétera. Esto es muy importante porque es el trabajo ya directo en tierra que se lleva a cabo a través de los comités municipales. Mantener actualizado el padrón de estructuras estatales y municipales. Este tema es una facultad muy importante y tan importante que si eventualmente se hace una modificación en los titulares de los comités municipales o eventualmente se hace una modificación en el domicilio de algún comité municipal y no se actualiza en el padrón a través de la plataforma PAN, que en este tema nosotros en fortalecimiento somos lo que lo lleva, pues simplemente puede haber un problema al momento de llevar a cabo la afiliación, porque estos cambios de personas o de domicilio, si no se reportan, pues el sistema no ubica los nuevos domicilios o las nuevas personas y simplemente no los deja llevar a cabo la afiliación, y ahí tendrían que estar con nosotros coordinándose para llevar a cabo la actualización. Por eso es importante tomar en cuenta esta actualización permanente. Conformar, además de las secretarías de PPM, Acción Juvenil y Tesorería, las secretarías de fortalecimiento interno, formación y capacitación, electoral, vinculación, de gobierno y de comunicación. A aprobar las propuestas del presidente respecto a los titulares de estas, autorizar las asambleas municipales que los propios CDM se convoquen y elaborar los informes que se presentan al Consejo Estatal. Bien. Las facultades del presidente, aquí sí vamos a detenernos un poco, porque, pues, bueno, además de las facultades del propio órgano, el presidente tiene también propias facultades, que es elaborar los planes y anuales que lleva a cabo el CDE, propone a los titulares, mantiene comunicación con los comités, contrata y designa a los funcionarios administrativos empleados del comité estatal, preside la asamblea, preside el consejo estatal y preside la comisión permanente estatal y además preside el CDE. Esa es una facultad del presidente, preside todos los órganos, firma y registra los convenios de coalición, propone al consejo a los integrantes de las comisiones que corresponden al propio consejo, nombra a algún integrante de la comisión permanente estatal para representar al comité en las asambleas municipales o eventos del partido, convoca las sesiones del comité y además, pues, una de las facultades es que él designa al coordinador de presidentes municipales, designa al coordinador de diputados locales y también designa un coordinador de los diputados federales. Bien. Vamos a pasar enseguida ahora al tema de la asamblea municipal. Si se fijan, ya fuimos avanzando desde el más alto órgano, que es la Asamblea Estatal, Consejo Estatal, Permanente Estatal, Comité Directivo Estatal, y llegamos ahora a la comisión, al tema de lo que ocurre en los municipios. Pues de acuerdo con el artículo 82, la Asamblea Municipal se encarga de conocer el informe del presidente del Comité Directivo Municipal, elige la presidencia del Comité Directivo Municipal y a sus integrantes,
propone a los candidatos a integrar el Consejo Estatal y el Consejo Nacional, que ya había comentado antes, ratifica la sustitución de los integrantes del Comité Municipal y en su caso la ampliación de este, y selecciona a los delegados numerarios para las asambleas estatales y nacionales. Me voy a detener un poco en el inciso D. ¿A qué nos referimos cuando decimos la ampliación de este? Supongamos que en la asamblea estatal de un municipio, la planilla que ganó se registró con el presidente y 6 integrantes, que es el mínimo con el que hay que registrarse. Con 5 integrantes y él son 6 personas. Pero por alguna cuestión el comité fue creciendo, ya cumplieron un año más militantes y pues quieren tener una mayor representatividad. Bueno, en una sesión de comité, el presidente puede proponer que en lugar de 6 se amplíen a 15 los integrantes. Entonces ahí la sesión del comité nombra a esos nuevos integrantes, cuidando siempre la paridad de género, y automáticamente asumen las funciones, participan, tienen derecho a voz y voto, pero necesitan ser ratificados en la primera oportunidad que se lleva a cabo la asamblea municipal. Y ahí es donde se ratifica la ampliación y de esa manera pues quedan ya con la aprobación, como lo tuvo en su origen la planilla ganadora, por una votación de la asamblea municipal. Y como lo señala también, eventualmente pues también incluso si un presidente renunciara o por alguna razón se separa del cargo, el comité tendría que convocar asamblea para llevar a cabo y elegir también a la persona que entraría y concluiría el periodo de gestión. Continuamos. La asamblea se celebra una vez al año, esta no es cada 3 años, es cada año y básicamente por el tema del informe que tiene que rendir el presidente, y se lleva a cabo en municipios con más de 30 militantes con al menos 12 meses de antigüedad en el registro. La convoca el CDM, puede ser convocada supletoriamente por el Comité Directivo Estatal, por la permanente nacional incluso, y en todos los casos el SEN aprobará las normas complementarias para su desarrollo. Esto es importante porque, por ejemplo, en el proceso que ahorita vamos a enfrentar de renovación de consejos, nosotros como Comité Nacional normamos un cronograma que todos los estatales deben de respetar, no pueden salirse de las fechas que les estamos estableciendo. Y para que a nivel estatal ese cronograma pues se respete también, muchas veces lo que determinan los comités estatales es ellos convocar supletoriamente a las asambleas municipales para evitar cualquier retraso de que las estructuras no convocaran o no envían la información, o por alguna situación se retrasa y pudiera afectar todo el proceso. Ahí es donde aplican la convocatoria supletoria para poder llevar a cabo este procedimiento. El presidente del comité municipal, o en su esencia el secretario general, la asamblea la preside el presidente del comité. Si no está el presidente, la preside el secretario general, y si no está ninguna de estas dos autoridades, la propia asamblea tiene la facultad de designar a quien la va a encabezar. Una vez que designa la asamblea a quien va a presidirla, pues esta persona someterá también a aprobación de la asamblea a quien va a ocupar el cargo de secretario o secretaria de la asamblea. Las convocatorias se publican con al menos 30 días antes de que se lleven a cabo, y eso es muy importante porque si las llegan a convocar 29 días por ese solo hecho y por ese solo día, es impugnable y se puede caer la asamblea. Ese dato siempre es muy importante. Los trabajos aquí es algo, veamos cómo funciona la asamblea, la nueva modalidad que tenemos. Inician con el registro y no pueden seguir el punto número 2 del orden del día sin que hayan transcurrido al menos 1 hora. Lo que buscamos con esto es que no haya asambleas que se llevan en fast track, de manera rápida, que abro el registro, se apuntan el mínimo de porcentaje que ahorita vamos a ver, corro los procedimientos, llego a las votaciones, las llevo a cabo, declaro un ganador y a lo mejor todo eso pasó en menos de 1 hora y pues los militantes que pudieran haber llegado después de esa hora pues se encuentran que ya terminó la asamblea. Entonces lo que buscamos aquí es que al menos esa hora esté abierto el registro y no inicie la asamblea antes, en tanto no corre ese tiempo. Como lo señala aquí el siguiente punto, el registro permanece abierto, sigue abierto hasta que una vez que se lleva a cabo la votación, se declara el cierre de la votación y en ese momento también se declara el cierre del registro. Esta modalidad la modificamos
en la última reforma de estatutos, bueno, no, la reforma de 2013, porque lo que hicimos fue convertir un tema de un híbrido, toda vez de que se había logrado ya en la Asamblea el tema de la votación del Comité Estatal de manera directa por los militantes, pues el tema de las asambleas, quienes todavía recuerden aquellos tiempos, había una acreditación. Quiere decir que primero tenías que acreditarte y si no te habías acreditado, no podías llegar el día de la asamblea a registrarte. Lo que hicimos aquí es un híbrido de asamblea con centro de votación, por eso se abre un registro, se deja por un tiempo abierto y se cierra hasta que se declara ya el cierre de la votación. Esa es la modalidad como por en este tema de las asambleas municipales. De acuerdo en el artículo 90 y 92 del ROEM viene el tema de la asamblea municipal. Los acuerdos se toman por mayoría de los votos. Las votaciones pueden ser económica o en cédula, de acuerdo a lo que diga el reglamento. En este caso, por ejemplo, la asamblea puede elegir a sus escrutadores de manera económica, pero sin embargo la elección, aunque sea de una sola planilla del comité municipal, no puede ser de manera económica. Se lleva a cabo con cédula porque así lo establece el reglamento. Más o menos esto es lo que se refiere a este artículo. La asamblea tiene validez cuando participan al menos el 10% de los militantes. ¿Qué quiere decir? Si el padrón de un municipio tiene 200 personas, necesitamos que asistan al menos 20. Pero en los municipios donde tenemos menos de 30, diríamos 40, oye, el 10% son 4. No, aquí viene la excepción, en donde es más de 30 y menos de 100, necesitamos al menos que se registren 10 militantes. Digamos que ahí buscamos cuidar la representatividad de la militancia para el tema aquí de la asamblea. Y las resoluciones de las asambleas se comunican al partido que haya, a la instancia que haya convocado o la haya autorizado, para que la permanente superior ratifique los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Si el comité municipal, en uso de sus facultades, fue quien convocó a la asamblea municipal, quien le autorizó fue el comité estatal y la permanente estatal tendrá que ratificar los resultados. Pero si el comité estatal es el que convocó supletoriamente, le autorizó el comité nacional y entonces los debe ratificar los resultados la comisión permanente nacional. A esto se refiere este último punto de esta ley. Bien. ¿Quiénes integran el comité municipal? Lo integran el presidente del comité o la presidenta, la o el coordinador de síndicos y regidores, la titular de promoción política de la mujer, la o el titular de la Secretaría de Acción Juvenil, no menos de 5 ni más de 20 militantes electos por la asamblea, y la o el presidente municipal. Aquí les voy a poner otro ejemplo del tema de medidas afirmativas que estamos llevando a cabo. Supongamos que una planilla se registra con el presidente y 6 integrantes. En total serían 7. Lo que estamos poniendo en las normas complementarias es que al menos los registros, contando al presidente, sean en número par. Y de esa manera, y pedimos también que ya una vez que tenemos el número par, el 50% sean mujeres y el 50% sean hombres. O sea, si se fijan, ni siquiera por un integrante estamos dejando que se desbalancee el tema de la paridad. Estamos viendo que sea una paridad de 50-50. Es un ejemplo de lo que comenté de las medidas afirmativas que puede tomar el Comité Ejecutivo Nacional para el tema de la renovación de los órganos. Los miembros de los comités son nombrados por 3 años. La o el presidente se pueden reelegir en forma consecutiva. La elección del comité se lleva a cabo de manera concurrente con las asambleas municipales para elegir el Consejo Estatal. Si se fijan con esto último, que es la elección del comité, pues ya tenemos que se elige el Consejo Nacional, de manera concurrente el Consejo Estatal, de manera concurrente también se elige el Comité Directivo Municipal. Y es todo las elecciones que tenemos en este segundo semestre del año posterior a la elección federal. Ahora, ante la falta absoluta del presidente, el secretario general del comité o quien corresponde en orden de prelación, se encarga de convocar a la asamblea para elegir al presidente. Aquí sí es importante la prelación porque supongamos que se va el presidente y el secretario. ¿Quién se hace cargo o quién se encarga de la elección? Ahorita más adelante veremos quiénes son los que irían ocupando esos cargos, nada más para el tema
de convocar a una asamblea para elegir al nuevo presidente. No quiere decir que ese orden de prelación aplicaría para que se queden a conducir los trabajos del comité. Y las vacantes que se presenten son nombradas por el comité a propuesta del presidente y como ya lo señalamos hace rato, todo se ratifica en una asamblea municipal. Ahora bien, ¿cuál es la prelación? Y esto es importante porque acuérdense que cuando hay elecciones los presidentes y los secretarios generales de los comités normalmente participan por algún cargo. Entonces se quedan acéfalas las principales carteras del comité, pero aquí este artículo 82 se maneja que hay una prelación y esta es que primero está el titular de la presidencia, sigue el titular de la Secretaría General, si no están, sigue el titular de la Secretaría de Fortalecimiento o su equivalente, luego sigue la titular de Tesorería, continúa la titular de Promoción Política de la Mujer y también la titular de la Secretaría Municipal de Acción Juvenil. De alguna manera, con esta prelación lo que se cuida es que siempre exista alguien que se encargue de los trabajos del partido en cuanto haya eventualmente ausencia de las dos personas, las carteras más importantes. Bueno, aplica esta prelación y como lo señalé, lo único que hacen es encargarse de la organización de la elección, convocar a la asamblea, llevar los trabajos, elegir un nuevo presidente, pero de ninguna manera se encargan ellos de los trabajos propiamente, o sea, ninguno asume la presidencia y otro la Secretaría General de manera permanente. Bien, ¿cómo se lleva a cabo la elección de un comité municipal? Aquí está muy resumido, si ustedes se fijan, puse los artículos que norman, que es del 98 al 104 del ROE. Se registran en planilla, ya les comenté, de 5 y hasta 20 militantes, con una antigüedad de 3 años el día de la asamblea. Se vota con una boleta y la elección es un voto secreto y gana quien tenga la mayoría simple de los votos. Aquí no hay diferencia de más del 50, que haya diferencia de cierto porcentaje, ¿no? Aquí el que tiene más votos es el que gana la elección. Las votaciones son válidas cuando lo emiten al menos el 10% del listado nominal de los militantes. Si hay empate, se procede a una ronda de votación. Aquí es importante tomar en cuenta, como les estaba hace rato señalando, se inicia el registro, se lleva la votación, se decreta que se va a cerrar la votación y viene el cierre de la votación y por consiguiente el cierre del registro. Si hubiera una segunda vuelta, aquí lo que aplica es que solo participan los que se hayan registrado en la primera. Si llegan militantes, después unos 20 militantes que llegaron después del cierre y ven que hay votación de segunda vuelta y quieren participar, ya no se puede. Únicamente tienen derecho quienes se hayan registrado y votaron en la primera vuelta. Si persiste empate o ya no hay quórum para continuar con la votación, pues se convoca nuevamente una asamblea municipal que se lleva a cabo al menos 7 días siguientes. Los presidentes y los integrantes electos entran en funciones una vez que es ratificada la elección, ya como ya les dije, por el estatal o por el Comité Nacional. En la sesión de instalación, esto es algo muy importante que deben de tomar en cuenta, en término normativo para el órgano municipal, es que el presidente designa al secretario general o secretaría general y a los titulares de la secretaría de entre los integrantes de la planilla. ¿Qué quiere decir? Que al menos la cartera de la Secretaría General, quien la va a ocupar, tiene que ser alguien que fue electo junto en la planilla. Ahora, aquí también les quiero poner otro ejemplo de medida afirmativa que hemos utilizado en el tema de la elección de los comités municipales. Puede haber sido electo para garantizar un poco el tema de la paridad vertical. Si quien encabezó la planilla fue un hombre, quien debe ocupar la Secretaría General es mujer. Si es presidenta, o sea, una mujer quien encabeza el comité, quien debe ocupar la Secretaría General es un hombre. Ahora les adelanto también, en esta ocasión, en esta renovación que vamos a tener de comités municipales, vamos todavía a ir más allá, aunque el estatuto no lo señala, vamos a ir a una paridad de género en el tema de los comités municipales, en donde los comités que tengan derecho a elección, pues estamos estableciendo y vamos a sacar los mecanismos para que la mitad de esos comités que se van a elegir correspondan a mujeres y la otra mitad seguramente serán mixtos, igual que como lo hicimos para la renovación de los comités directivos estatales.
Finalmente, en el caso de estos comités, pues debe haber también un acta de entrega-recepción de las personas que van a asumir el cargo o encargarse de esta estructura. ¿Cuáles son las facultades más importantes de un comité municipal? Observar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos, convocar cada año a la asamblea municipal o las asambleas extraordinarias que se requieran, aprobar a los miembros del CDM a propuesta del presidente o a las vacantes, enviar al comité informes semestrales al comité estatal, acreditar a los representantes del partido ante los órganos electorales de su jurisdicción, impulsar permanente medidas afirmativas, implementar las formas de organización submunicipal, las que se requieran, las que ellos consideren o las que les mandate el comité estatal, elaborar y archivar las convocatorias, órdenes del día, listas de asistencia. Este punto parece muy simple, pero ahorita que pasemos al tema de las delegaciones municipales, veremos que principalmente por no llevar a cabo orden de estos documentos o no cumplir con estos puntos que estoy leyendo, pues son parte de las causales para nombrar delegaciones municipales e informar bimestralmente al CEN y al CDE de las modificaciones de sus integrantes por las causas entre ellas de las que ya les comenté, de la importancia de tener actualizado el padrón de estructuras. Ahora bien, digamos que hasta este punto ya comenté los aspectos más relevantes. La verdad es que el ROEM contiene muchos más artículos, tiene cerca de 119, aquí lo estoy checando, pero de alguna manera entre lo que dice el ROEM, tiene 120, entre lo que dice el ROEM y el estatuto, traté de hacer una descripción de lo más importante de la normatividad respecto a estos órganos, pero ahora tenemos que pasar a los puntos de qué pasa cuando una estructura no funciona bien. Y primero tenemos el tema de la disolución al nombramiento de una comisión, de disolución de una comisión permanente estatal o de un comité directivo estatal, que es lo que señala el artículo 85 de los estatutos. ¿Por qué causa se puede nombrar una comisión directiva provisional? Bien, por incumplimiento grave o reincidente a los principios de imparcialidad y equidad en los procesos de selección de candidatos, por incumplimiento grave o reincidente de las responsabilidades del comité, ya que afecten la observancia del estatuto, reglamentos y demás disposiciones, por desacato grave o reincidente a los mandatos o instrucciones del Consejo Nacional o de la Permanente Nacional o del CEN, a solicitud de las 2/3 partes de los comités municipales o 2/3 partes de los miembros del Consejo, también por esa disposición se puede solicitar una comisión directiva provisional, por incumplimiento grave reiterado de las disposiciones del partido en materias legales, financieras, laborales, de seguridad social y fiscalización. Y todo esto da lugar a la disolución del comité, ya que son una comisión directiva provisional que ejercerá las funciones de permanente estatal o comité directivo estatal, dependiendo de lo que se haya disuelto. Obviamente, para esto hay un procedimiento. El estatuto, como tal, no señala el procedimiento, pero sin embargo en el ROEM encontramos el procedimiento que se señala para las delegaciones municipales. Ahorita lo voy a comentar y ese es el que aplicaríamos para este caso. Ahora, en cuanto al estatuto, el 86, también se dice en qué casos la Comisión Permanente Estatal designa a una delegación municipal, que principalmente es cuando no funciona con regularidad el comité directivo municipal, y en este caso se nombran delegaciones que no duran más allá de un año. Es el plazo máximo para una delegación. Igual, ¿cuáles son las causas? Las que comenté hace rato para el comité estatal son las mismas causas que pueden aplicar para el comité municipal. No funciona regularmente, no lleva a cabo lo que se le solicita, hay un mal uso de recursos, no acata disposiciones, etcétera, ¿no? Digamos, también le aplicarían esas mismas causales. Y este procedimiento que voy a señalar, pues se aplicaría también para el tema del comité estatal, que quiere decir primero que se presenta un dictamen fundado en motivado, tiene que haber un dictamen y se hace un diagnóstico de la Secretaría de Fortalecimiento sobre el CDE o sobre el comité municipal, donde se dice por qué se vaya a cabo la disolución. En el caso, voy a detenerme un poco aquí nada más para separar. Para el caso del comité estatal, el inicio del procedimiento de disolución y todo este diagnóstico y toda esta causa pues, ocurre en el CEN,
porque el CNES o la Permanente Nacional es la facultada para designar o remover un comité estatal. En este caso, que es del municipal, quien hace estas acciones es el comité estatal. El comité estatal es el que hace el dictamen fundado y motivado con un diagnóstico que hace la Secretaría de Fortalecimiento Interno Estatal, en el cual se tiene que determinar claramente por qué no funciona regularmente el partido en el municipio. Para esa sesión donde se va a presentar ese dictamen, o antes, si así se determina, se tiene que dar derecho de audiencia a todos los integrantes del comité municipal. Esto es muy importante. Si no se convoca derecho de audiencia y no se garantiza este derecho que tienen los militantes para exponer lo que ellos compete, simplemente la designación se puede caer en una impugnación, pero sin ningún problema. La permanente estatal analiza este dictamen y determina si es procedente, y si es así, toma el acuerdo por mayoría de votos. Si se acuerda la sustitución, se designa en esa misma sesión a los militantes que van a integrar la delegación municipal, y también se nombra una comisión que es la que va a dar el cargo a esa delegación municipal. El presidente, secretario general y tesorero que están saliendo, los que son sustituidos, deben entregar los archivos, bienes, muebles, inmuebles y recursos mediante un acta de entrega-recepción. Bien. Ahora, esto que comenté de las delegaciones municipales es muy importante. Voy a pasar a la última estructura que tenemos en el Estado, que es las comisiones organizadoras, pero sí quiero hacer un señalamiento puntual. No tenemos un escalafón en las estructuras del partido. No quiere decir que iniciamos con una comisión, la escalamos a delegación y luego lo elevamos a comité directivo municipal. No. La comisión únicamente es para organizar, ahorita lo voy a señalar, los trabajos en un municipio donde no hay militantes, y la delegación es cuando destituimos un comité. Las delegaciones tienen las mismas facultades de un comité directivo municipal. ¿Y por qué las tienen? Pues las tienen porque hay más de 30 militantes. Pueden llevar a cabo una asamblea municipal, y en ese sentido el estatuto y el ROEM les dan las mismas facultades a la delegación y al comité, pero porque viene de una destitución de un comité. No quiere decir que una vez que soy comisión, tengo un trabajo, me elevo a delegación, todavía no tengo 31 militantes, pero ya soy delegación y de ahí una asamblea voy a brincar a comité. No es escalafón. Una delegación es cuando se destituye una estructura electa que es un comité municipal, y la comisión organizadora, y en ese caso la delegación sí tiene esas facultades, pero les digo, es una destitución, tiene los elementos para tener asambleas, puede sesionar en una asamblea municipal, el estatuto le da la misma facultad. Ahora, ¿dónde empieza todo el trabajo básico que hemos venido señalando desde la asamblea estatal, y antes ya les habrán hablado de la asamblea nacional? Pues desde las comisiones organizadoras, que son las que se encargan de organizar el trabajo del partido en los municipios donde no se cuenta con más de 30 militantes. En este caso, el comité estatal nombra a uno de sus integrantes. Normalmente es muy complicado cuando se inician los trabajos del partido en un municipio que haya personas de esa localidad o que sepan qué van a hacer. Por eso es que se nombra a uno de los integrantes del comité, que se encarga de conformar esta comisión con los militantes o personas o ciudadanos que haya en esa localidad. Se conforma por 1 hasta 5 militantes o ciudadanos. Tienen como funciones promover la afiliación, pues la tarea principal, promover la afiliación en el municipio, participar en las campañas electorales, en lo que se requiera hacer, organizar junto con el CDE cursos de conocimientos de doctrina. No estoy hablando del TIP, sino son conocimientos generales de estatutos y reglamentos del partido, informar sobre sus trabajos, los trabajos que está haciendo. Y aquí es importante, las comisiones no se ocuparan a un comité directivo municipal para la toma de decisiones. No tienen nada que ver con facultades reglamentarias, es únicamente trabajo de organización y sí de auxilio, si hubiera alguna tarea que hacer. Y una vez que se logra contar con más de 30 militantes, de conformidad con el Registro Nacional de Militantes en el municipio, pues el comité estatal convoca a la Asamblea Municipal para elegir un comité directivo municipal. Hay un artículo, el 119 en el estatuto, que no señalé ahorita, estoy aquí recordando, pero que es importante que lo tomen en cuenta. Porque ese trae una excepción. Acuérdense que para ser integrante de un comité municipal necesitan tener 3 años de militancia. Pero en un municipio que se está fundando apenas el partido,
ya tendrán 31 militantes 12 meses. Pero resulta ser que como que requieren 3 años para ser presidente, pues tendrían que esperar otros 2 más para poder tener una asamblea electiva de comité para tener presidente, secretario general e integrantes de la planilla. El artículo 119 dice que una vez que se logra contar con más de 30 militantes, el municipio puede tener una asamblea municipal para elegir al comité municipal. Esto quiere decir que cuando hay un comité donde apenas está fundándose el partido, ya lograron tener 31 militantes con al menos un año, ya pueden tener asamblea. Bueno, este 119 del ROEN lo que dice es, bueno, en ese caso, tú si nunca has sido un comité, puedes tener un presidente, secretario y tener una elección, aunque tengan al menos 12 meses de antigüedad los militantes